Lección 60. Quemando ruedas. Sandra, Miguel y Verónica son tres amigos que deciden ir a Valencia durante el fin de semana para dar una vuelta por la ciudad y conocerla. Ellos tres viven en Barcelona, donde están estudiando periodismo en la misma universidad. A los tres les encanta viajar y conocer lugares nuevos. Valencia es una ciudad joven, con muchos sitios de interés y además tiene mar. Las temperaturas siempre son suaves y agradables, incluso en invierno. Los tres amigos deciden ir en coche hasta allí para tener más libertad de movimiento y así no tener que hacer planes ni depender de los horarios del transporte público. Pero no saben el viaje que les espera. Miguel, siempre igual. Tu retraso es crónico, no consigues ser puntual. ¿Por qué? ¿Crees que Verónica ya está lista? Espero que sí. La avisé con tiempo. Además, siempre suele ser puntual. Venga, date prisa. Vale, ya casi termino. 2 minutos y nos vamos. Pasa media hora. Por fin. Ahora vamos a recoger a la otra loca. No quiero salir muy tarde, en caso contrario vamos a encontrar mucho tráfico en la autopista. Tranquila, vamos de vacaciones. Debes relajarte. ¿Por qué no piensas en disfrutar de Valencia? Por eso estoy nerviosa. No quiero quedarme atascada en el tráfico de la autopista en lugar de estar visitando la ciudad. ¿Qué va? Casi hemos llegado a casa de Verónica. Mira, está fuera del portal ya lista. Esto sí que es un verdadero milagro. Hola, chicos. Como de costumbre, siempre con retraso. ¿No pensabais que estaba lista, eh? Toda una sorpresa. Vamos, todos a bordo, en marcha de excursión. Sandra, Miguel y Verónica finalmente salen para Valencia. Cogen la autovía y se dirigen hacia el sur. Durante el viaje, hablan un poco de las cosas que quieren hacer este fin de semana. Hacen un descanso en el camino para tomar un café y algo para comer en una estación de carretera. ¡Qué hambre tengo, chicas! Podría comerme un caballo. Yo necesito un café porque estoy cansada de conducir. ¿Puedo conducir yo ahora, Sandra? Te lo agradezco, Vero. Me disculpáis. Voy al baño. Sandra va al baño y se encuentra con una mujer mayor muy simpática. La mujer le pide ayuda porque ha perdido su cartera mientras estaba dentro. Sandra mira por todas partes pero no encuentra nada. Posiblemente la ha dejado en otro lugar. No sé, hija. Tengo una cabeza. Siempre olvido las cosas. Aquí no está. ¿Viaja sola? No, con mi hijo. Creo que voy a preguntarle a él. Gracias. Sandra vuelve con sus amigos, que ya están listos para continuar el viaje. Salen del establecimiento. Aquí tienes tu café. Gracias, Miguel. Vámonos. Conduzco yo ahora, ¿vale? Vale. Tómalas. ¿Dónde están las llaves? Oh no. El coche tampoco está. Ha sido la vieja del baño. Maldita sea. Mira. Ahí va nuestro coche. En ese momento sale del local un camionero y Verónica rápidamente le explica qué ha pasado. El camionero les dice de subir al camión para perseguir al coche. Hay mucho delincuente hoy en día. No te puedes fiar de nadie. Si vuelvo a ver a esa mujer. Tranquila, Sandra. La vamos a alcanzar. Después de media hora de persecución, comienza a sonar la sirena de la policía. El camionero debe parar porque estaba conduciendo muy rápido por la autopista. Pero estos chicos no saben que el camionero es traficante de armas. Chicos, se acabó el viaje. Tenéis que salir de aquí cuanto antes. La policía está detrás y mi cargamento no es legal precisamente. Podéis salir por la parte de abajo del camión. Mucho cuidado. Los chicos, sin tiempo para pensar, escapan por una estrecha abertura en el suelo del camión hasta pisar el asfalto. Van hacia la parte de atrás del remolque y se adentran en el campo cercano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dios mío. Debemos continuar, chicas. Hay que seguir adelante. Vamos a pensar algo. De repente se escucha la locomotora de un tren de mercancías. Ya está. Tenemos que subir a ese tren. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. Miguel comienza a correr hacia el tren y las dos chicas lo siguen. Afortunadamente el tren no va muy rápido. Miguel consigue ver una puerta lateral que está abierta. Se coloca al lado y da un salto hacia adentro. Sorprendentemente ha conseguido entrar y ahora tiende la mano a sus amigas para ayudarlas a subir. No ha sido nada fácil, pero al final los tres están bien, y a bordo. De nuevo rumbo a Valencia.
Pero no se dan cuenta de que no están solos.